Cuando se habla de enfermedades sexualmente transmisibles, generalmente pensamos en el VIH-Sida y el virus de papiloma humano. ¿Pero serán estas las únicas? ¿Cuáles otras infecciones existen y cómo se transmiten? ¿Estaremos suficientemente protegidos con el uso del preservativo? ¿Será el contacto genital la única vía de contagio? Conocer los riesgos de la vida erótica nos podría ayudar a prevenirlos, pues existen casos en los que la información que nos lleve a un cambio de actitud es nuestra herramienta más segura para protegernos. Identificar las características y los síntomas de estas infecciones podría indicarnos cuándo es necesario ir al médico. Y si la infección ya estuviera ahí, ¿cómo la sobrellevamos? ¿Se puede tener una vida erótica plena aún con la enfermedad? ¿Cómo evitamos contagiar a nuestra pareja? En esta emisión de Sexo Luego Existo, los riesgos del placer. Conocerlos es el primer paso para su prevención. Acompáñanos. ¿Qué tal? Bienvenido a Sexo Luego Existo. Mi nombre es Verónica Alcaraz y le damos la más cordial bienvenida al programa. Hoy vamos a hablar acerca de los riesgos del placer. ¿Se han puesto a pensar los riesgos que corremos cuando tratamos de tener placer en la vida erótica? Pues hay que tener cuidado, porque siempre que se tiene una relación, pues habría que tomar en cuenta algunas cosillas para no tener estos riesgos y no caer con alguna enfermedad. Como siempre, la doctora Laura Flores está aquí para hablarnos del tema. Doctora, le doy la bienvenida. Buenas noches. Gracias, Vero. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en verlos. Doctora, pues siempre que nosotros pensamos en enfermedades de transmisión sexual, siempre hablamos de las mismas, ¿no? VIH, virus de papiloma humano, pero hay otras más que se deberían de tomar en cuenta y que tenemos que tener conocimiento de ello para también prevenirlas. Claro que sí, Vero, y la razón para que se hable últimamente de VIH-Sida y de virus de papiloma humano tiene que ver con que VIH-Sida, que aparece o se diagnostica como tal en los años 80, es una pandemia, o sea, una infección que se diseminó a través de todo el mundo y entonces hubo que darle mucha importancia también inicialmente por la gravedad de la infección, que ahora pues ya con los medicamentos y todo ya es controlable. Pero entonces eso hizo que se pusiera demasiada atención, porque una infección nueva de descubrimiento, porque bueno, se cree que es el virus tiene años ya, ¿verdad? ¿No? Pero se descubrió, se diagnosticó y entonces había que frenar esto. Entonces se empezó a hacer mucha difusión, obviamente, por la transmisión por vía sexual. Y el virus de papiloma humano, pues también se descubre que es el causante de tipos de cáncer, cáncer de cuello del útero, cáncer de pene. Entonces, también se le empieza a dar una gran difusión. Esto hace que quizás posiblemente se descuide un poquito la difusión de las otras infecciones sexualmente transmisibles que ya se conocían, que ya están muy estudiadas, que están muy tratadas. Pero a lo mejor se nos olvidó pues que las generaciones antiguas sabíamos de aquellas infecciones y de las nuevas como VIH, SIDA y papiloma. Y que no han desaparecido las otras que casi no se mencionan y que hay un desconocimiento acerca de cuáles son, cómo prevenirlas, qué síntomas podemos sentir. Claro que sí. Entonces, esto es lo que pasa. Las antiguas generaciones ya lo sabíamos, las nuevas generaciones no. Entonces, para las nuevas generaciones existe VIH, SIDA y virus de papiloma humano. Y de las otras, ¿cuándo se empiezan a dar cuenta? Cuando las secretarías de salud, por decir así, de los diferentes países, empiezan a ver que empieza a aumentar la sífilis, a aumentar la gonorrea, y entonces empiezan a preguntarse qué está pasando, ¿no? Y piensan que una de las causas es eso. Quizás, sobre todo, las generaciones jóvenes no saben tanto de estas infecciones. Y bueno, y me gustaría que viéramos una imagen donde vamos a hablar de estas infecciones, estas que unos ya conocen, que otras generaciones no conocen, y entonces son infecciones que pueden ser causadas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, por protozoarios, por ejemplo,
Y entonces, bueno, ahí las estamos teniendo. En esas no entran el VIH-Sida y el virus de papiloma humano, quiero aclarar, no porque no sean importantes, sino porque vamos a hablar ahora de las otras, por eso ahí dice, ¿no? Las otras, quizás las menos conocidas, ¿no? Perfecto. Todas las que tenemos ahí en letras azules, hablan de que no son exclusivamente de transmisión sexual y eso es importante. Por eso ahora se les llama infecciones sexualmente transmisibles, porque algunas de ellas se transmiten por vía sexual, pero por otras vías también. Las que están en letras negras generalmente sí se transmiten por vía sexual exclusivamente. Entonces, doctora, ¿y estas enfermedades aparecen más frecuentemente de acuerdo a la edad? ¿Es una cuestión de hormonas o de madurez? No, Vero, es muy importante tu pregunta porque en riesgo de una infección sexualmente transmisible estamos todos, inclusive los niños como generalmente no tienen o damos por hecho que no deberían de tener vida sexual activa, pero son microorganismos que afectan al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces todos tenemos ese riesgo. Hay algunas que tienen predisposición por algunos grupos de edades y que la mayoría pues aparecen en edades altamente reproductivas o sexual activa, ¿no? En la madurez, que es donde se tiene más actividad erótica, ¿no? Y entonces podemos encontrar de los 15 a los 40, a los 45, que pudiéramos decir que es el apogeo de la vida sexual, pero no tiene que ver exactamente con la edad, básicamente tiene que ver con el no conocer cómo se transmite y entonces en tener conductas de riesgo porque se ignora el riesgo y entonces la transmisión de una pareja a otra y que muchas de estas, Vero, es importante, no tienen una sintomatología muy clara, en otras no vemos lesiones como para decir, bueno, ahí traes algo, ¿no? Sino que se transmiten por fluidos, entonces eso es lo que hace más que todo la transmisión, más que algún grupo específico. Sabemos que hay grupos que les podemos llamar más vulnerables y son las personas que tienen bajas de defensas. Cualquier persona que tiene sus defensas bajas, su sistema inmunológico deprimido, pues entonces va a ser más susceptible de contraer cualquier infección, incluyendo las de transmisión sexual, ¿verdad? Perfecto. Pues le parece, doctora, así antes de avalar ya por cada una de ellas, definirlas, ¿les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Estamos hablando de los riesgos del placer. Vamos a un corte, regresamos.